Me dijo, mis sentimientos por ti son reales, solo que no son de amor. Sus amigos aplaudieron su valentía. Yo, con serenidad, respondí, agradezco la sinceridad. Ese día la eliminé de mi futuro, de mis planes y de mi corazón. Un mes después, cuando intentó volver, descubrió que el silencio de un hombre que dejó de invertir emocionalmente duele más que cualquier despedida. Aquella tarde, mientras revisaba los reportes trimestrales en nuestro despacho compartido, Siena apareció en la puerta. Su postura, su tono y hasta su respiración revelaban que lo que estaba a punto de decir no era improvisado. Ethan, tengo que ser completamente honesta contigo. Mis sentimientos por ti son reales y profundos, pero no del tipo romántico. Te aprecio más que a casi cualquier persona en mi vida, pero me he dado cuenta de que no estoy enamorada de ti como mereces, dijo con una serenidad ensayada, como si estuviera dando una presentación ante una junta directiva. Soy consultor financiero, y tengo la costumbre de procesar información con la misma precisión con la que analizo las carteras de mis clientes. Por eso, mientras ella hablaba, mi mente tradujo sus palabras en un diagnóstico claro: nuestra relación tenía fallas estructurales graves. Lo irónico era que, justo esa noche, pensaba ultimar los detalles de la propuesta de matrimonio que haría dentro de 3 semanas. Solo respondí con calma. Agradezco tu transparencia. Lo que no le conté fue que esa frase me había salvado de cometer el mayor error de mi vida. A veces el universo tiene una forma extraña de protegerte. Siena pareció confundida por mi reacción. Creo que esperaba lágrimas, súplicas, o al menos una discusión intensa. Pero lo único que recibió fue una respuesta profesional, casi administrativa. Se quedó mirándome unos segundos, esperando que dijera algo más. ¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada más?, preguntó, alzando la voz. ¿Qué esperas que diga?, contesté sin apartar la vista del monitor. Te agradezco que aclares los parámetros de nuestra relación. Es información útil. Su desconcierto fue casi divertido. Había ensayado un discurso emocional y se encontró con un tipo que tomaba su ruptura como si fuera una actualización de contrato. Poco después se fue a hablar con sus amigas, quienes, más tarde, la felicitaron por su honestidad emocional. Ninguna de ellas sospechaba que, mientras tanto, yo ya estaba diseñando un plan silencioso para reestructurar por completo nuestra convivencia. Esa noche terminé mis informes con una concentración inusual. Había tomado una decisión: implementar lo que, en mi mente, llamé protocolo de amistad alfa. A partir de ese momento, trataría a Siena con la misma cordialidad y límites que tendría con un amigo como Noah o con alguna conocida de mi hermana, como Ava. Desde el día siguiente, las cosas cambiaron. Desaparecieron los batidos matutinos que solía prepararle con frutas orgánicas del mercado, las tostadas con miel importada y las rutinas compartidas. Ahora hacía mi desayuno para uno solo. Ella me observaba confundida, intentando entender por qué su servicio habitual de desayuno había sido cancelado. ¿Ya no haces batidos?, preguntó una mañana. Sí, el mío, respondí señalando mi vaso. Si quieres usar la licuadora después, adelante. Su expresión fue un poema. No entendía cómo algo tan simple podía significar tanto. El fin de semana siguiente, su BMW empezó a emitir un ruido extraño. Me llamó desde la sala, con el mismo tono de siempre. Ethan, mi coche está haciendo ese ruido otra vez, ¿podrías revisarlo el sábado? Levanté la vista del portátil y respondí. Deberías contactar a tu mecánico o a la asistencia de carretera. Creo que tu membresía incluye diagnóstico. Pero tú siempre lo arreglas. Lo hacía cuando estábamos en una relación, expliqué con calma. Los amigos no suelen ofrecer mantenimiento gratuito de autos. El mensaje fue claro. Los cambios continuaron. Los jabones artesanales desaparecieron del baño, reemplazados por productos genéricos. Las botellas de champú y los cosméticos caros que yo reponía cada mes ya no aparecieron. Cuando me lo mencionó, solo respondí que esos gastos formaban parte de una relación, no de una amistad. No sabía que llevabas cuenta de esas cosas, dijo con un tono dolido. No llevaba cuenta, contesté. Simplemente los cubría porque creía que estábamos construyendo un futuro juntos. Los amigos suelen encargarse de sus propios productos. La dinámica doméstica entera cambió. Dejé de recoger su ropa de la tintorería, cancelé las suscripciones de vino que solía disfrutar y la eliminé de mi cuenta de Amazon Prime. Cuando quiso hacer un pedido, le sugerí crear su propia cuenta. Siena interpretó todo como una etapa temporal. Les decía a sus amigas del club de lectura que yo estaba procesando la ruptura y que pronto volvería a la normalidad. Pero lo que no entendía era que yo había tomado su declaración como un contrato definitivo. Ella había redefinido los términos, y yo simplemente estaba cumpliendo con ellos. El hombre que antes le resolvía cada inconveniente se transformó en un compañero de piso educado, con límites claros y gastos compartidos.
La nueva versión de mí ya no anticipaba sus necesidades ni compensaba su desinterés. 6 semanas después llegó su cumpleaños. Y, fiel al nuevo acuerdo, lo traté como el de cualquier amiga, un mensaje de feliz cumpleaños enviado a las 9:47 de la mañana y una tarjeta de regalo de $25 para Olive Garden, comprada durante mi pausa para almorzar. Fue ese día cuando entendí que no necesitaba vengarme ni demostrar nada. Ella había querido una relación sin amor, y yo, simplemente, le había mostrado cómo se vive una. La diferencia con los años anteriores era tan evidente que cualquiera podría haber notado que no fue casualidad. El año pasado me había esmerado al máximo, organicé una fiesta sorpresa en el restaurante de la azotea donde tuvimos nuestra primera cita, contraté un cuarteto de jazz, su favorito, y hasta hice traer desde Portland a un chef pastelero que elaboró un pastel personalizado más caro que la cuota mensual de la mayoría de los autos. Pero este año, fue distinto. Muy distinto. Su cumpleaños recibió exactamente el mismo nivel de atención que suelo dedicar a los cumpleaños de mis compañeros de trabajo, una cortesía mínima, un detalle genérico y ningún tipo de esfuerzo emocional. ¿En serio esto es todo lo que vas a hacer por mi cumpleaños? Me preguntó esa tarde, sosteniendo la tarjeta de regalo como si fuera una prueba de traición. Su tono mezclaba sorpresa, decepción y una pizca de orgullo herido que, curiosamente, encontré interesante desde un punto de vista casi analítico. Pensé que al menos podríamos cenar en algún lugar bonito, o celebrar juntos de alguna forma, añadió. Levanté la vista del portátil donde estaba revisando los informes de mis clientes, genuinamente desconcertado por su expectativa. Podemos cenar si quieres, le respondí. ¿Te parece si dividimos la cuenta en ese restaurante tailandés nuevo del centro? Dicen que su pad thai es espectacular. El gesto de Siena cambió de inmediato. Pasó de la confusión a la molestia, y finalmente a un pánico silencioso al entender lo que implicaba la nueva dinámica que ella misma había establecido. Ethan, es mi cumpleaños, dijo con incredulidad. Por eso te compré la tarjeta, contesté, señalando la de Olive Garden sobre la mesa de centro. Cubre tu parte de la cena en casi cualquier sitio que quieras. Sus amigas del club de lectura, las mismas que habían elogiado su honestidad emocional, cuando me confesó que sus sentimientos por mí no eran del tipo romántico, se volvieron de repente inalcanzables para celebrarla. Así que pasó la noche sola, mientras yo asistía a mi reunión mensual del club de ajedrez en el centro comunitario. Cuando insinuó que podríamos cenar juntos, le ofrecí dividir el costo del pedido a domicilio, tal como hacen los amigos o compañeros de piso. Era lo más lógico dentro del marco que ella misma había impuesto. Resultaba irónico que aquellas mismas personas que la alentaron a ser valiente y auténtica desaparecieran justo cuando necesitaba apoyo real. A mi regreso, cerca de las 10, la encontré en el sofá rodeada de cajas vacías del pedido que había hecho por su cuenta. No puedo creer que me estés tratando así, dijo, con los ojos llenos de reproche. ¿Así cómo? Pregunté mientras colgaba mi chaqueta y me sentaba con un libro de planificación financiera. Como si ya no significara nada para ti. Reflexioné un momento antes de responder, del mismo modo en que analizo una cartera de inversiones compleja. Eso no es cierto, Siena. Te trato justo como pediste, como a alguien por quien tengo afecto, pero no de forma romántica. Los amigos son importantes para mí, pero no reciben gestos románticos, celebraciones elaboradas ni apoyo económico. Esto, dije con calma, es lo que significa una amistad auténtica. La diferencia entre ese cumpleaños y los anteriores, cuando alquilaba lugares enteros o coordinaba con su familia semanas enteras de sorpresas, comenzó a hacerle entender el verdadero peso de su decisión. Me observó en silencio, quizá comprendiendo por primera vez que su honestidad tenía consecuencias reales. Durante el mes siguiente, la estructura financiera invisible que sostenía nuestra relación se volvió dolorosamente evidente. Fui retirando su nombre de cada cuenta compartida, suscripción y servicio que había estado pagando mientras éramos pareja. Comencé con el seguro médico. Le expliqué, con la misma serenidad que usaría para exponer un informe financiero, que mi plan corporativo cubría cónyuges o dependientes, pero no amigas con sentimientos sinceros. ¿Me estás quitando del seguro médico?, preguntó, leyendo la carta oficial que había dejado junto a su café de la mañana. La renovación anual es el mes que viene, le expliqué mientras revisaba opciones en mi computadora. Tienes que buscar cobertura a través de tu estudio de cerámica o por tu cuenta. Si quieres, puedo enviarte algunos enlaces para comparar planes. Su pequeño taller apenas generaba $1.500 mensuales, y nunca había ofrecido beneficios médicos. Claro, eso no había importado mientras estaba cubierta por mi plan integral, que me costaba más de $400 adicionales al mes. Después vino la membresía de Costco, la cuenta de Amazon Prime y el plan familiar del celular, que le ahorraba casi $200 mensuales. No entiendo por qué estás haciendo todo esto tan metódicamente,
dijo, de pie detrás de mi silla mientras yo actualizaba contraseñas y direcciones de facturación. Porque son ajustes prácticos, respondí sin levantar la vista. Pagaba todo esto porque pensaba que compartíamos un proyecto de vida. Pero, si somos amigos, lo lógico es que cada uno se encargue de sus propios gastos. Poco a poco fueron desapareciendo también el gimnasio de lujo, los servicios de streaming y el club de vinos mensual que había considerado inversiones en nuestra relación. Cuando su estudio de yoga le cobró los $350 de la membresía ilimitada, que antes pagaba yo, la realidad la golpeó con una precisión matemática. No tenía idea de que tú cubrías todo esto, admitió, mirando las facturas sobre la mesa. Yo solo asentí. No había nada más que decir. En el fondo, ambos sabíamos que ese era el precio real de su tan celebrada autenticidad emocional. Había una diferencia fundamental entre pagar por las cosas y lo que realmente hacía, invertía en lo que creía que era una vida en común. Esa era la verdad que ella nunca comprendió del todo. Mientras revisaba mi hoja de cálculo de planificación financiera, con las celdas llenas de proyecciones, gráficos de gastos y planes a 5 años, levanté la vista y le aclaré con serenidad. No estaba pagando tus gastos, Siena. Invertía en nuestro proyecto compartido, porque creía que éramos un equipo construyendo algo juntos. Hay una gran diferencia entre caridad e inversión. Ella permaneció callada, mordiéndose el labio inferior, sin entender la magnitud de lo que esas palabras implicaban. En su mente, todo lo que hacíamos era parte de la relación. Para mí, era planificación, responsabilidad y construcción. No era amor ciego, era compromiso con una visión común que, al final, resultó ser unilateral. Semanas después, mientras conciliaba mis cuentas bancarias y revisaba los estados financieros, descubrí algo que me hizo detenerme. La tarjeta que Siena creía suya no era más que una extensión de la mía, una tarjeta secundaria ligada directamente a mi perfil crediticio. Había sido generoso al permitirle usarla, pero al analizar los extractos con precisión milimétrica, comprendí que su concepto de independencia era una ilusión cuidadosamente construida sobre mi estabilidad. Cuando decidí cancelarla, su mundo financiero colapsó de inmediato. Recuerdo la llamada aquella tarde. Su tono era de pánico disfrazado de sorpresa. Ethan, mi puntaje de crédito es 540, ¿cómo puede ser eso posible? Preguntó, incrédula, con la voz quebrada. Nunca construiste crédito a tu nombre, le respondí con calma, sin apartar la mirada de mi hoja de proyecciones trimestrales. La tarjeta estaba a mi nombre. Toda la historia de pagos positivos mejoró mi crédito, no el tuyo. Si quieres reconstruirlo, podrías probar con una tarjeta asegurada o consultar con tu banco opciones para principiantes. No lo dije con crueldad, sino con la frialdad de quien en otro tiempo intentó enseñar y fue ignorado. Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Por primera vez estaba enfrentando las consecuencias reales de su dependencia emocional y financiera. Los días siguientes fueron una lección práctica en economía aplicada. Su prima del seguro automotriz se disparó por encima de los $400 al mes, sin el descuento de póliza múltiple que yo mantenía. Los servicios de streaming, las suscripciones premium y los envíos express que antes pasaban inadvertidos comenzaron a pesarle. Las pequeñas comodidades de nuestra vida compartida se transformaron en lujos inalcanzables. En silencio, observé cómo la independencia que tanto proclamaba le mostraba su verdadero costo. Durante más de un año había aportado más de $3,000 mensuales para mantener su estilo de vida, viéndolo no como un gasto, sino como una inversión en el futuro que creía que tendríamos. Pero ese futuro nunca existió, y ahora cada número en su cuenta reflejaba una pérdida de capital emocional y material. La mujer que se enorgullecía de su autenticidad emocional estaba aprendiendo, con la precisión de una auditoría, que las relaciones adultas también requieren responsabilidad financiera. Buscando una reacción mía, intentó lo emocional cuando lo económico falló. Dejó sus piezas de cerámica en distintos rincones del estudio, tazas sin esmalte, figuras abstractas, jarrones torcidos. Sabía que yo admiraba su arte y pensó que eso despertaría algo en mí. Antes, me habría sentado junto a ella a analizar técnicas, glaseados, proporciones. Ahora, simplemente las movía al estante correspondiente, sin darle mayor importancia. Antes te encantaba hablar de mi arte, dijo una noche, mientras yo retiraba un jarrón que bloqueaba mi monitor. Es un trabajo hermoso, respondí, con la misma neutralidad con que hablaría de una exposición ajena. Estoy seguro de que tus clientes del estudio lo aprecian. Mi tono era tan imparcial que se sintió invisible. Entonces cambió de táctica. Comenzó a reproducir nuestra vieja lista de aniversario en el altavoz del salón. Canciones que antes llenaban cenas románticas, viajes espontáneos y tardes planeando el futuro. Pero para mí ya no evocaban nostalgia, sino cierre. Compré auriculares con cancelación de ruido y seguí trabajando. ¿No recuerdas lo que significa esa canción para nosotros? Insistió una noche,
cuando sonó el tema de nuestro primer baile en la boda de su hermana. Claro, le dije sin levantar la vista de los reportes financieros, era la canción del casamiento de Chloe. Bonita melodía. Pero tengo que terminar esto. Su rostro se tensó. Lo entendió, aunque no lo aceptó. En su intento desesperado, empezó a usar mis camisas, esas que solía ponerse los domingos cuando desayunábamos juntos. Tienes varias de mis camisas, Sienna, le dije una tarde mientras doblaba la ropa. Las necesito esta semana. Si quieres, te ayudo a separar las tuyas. Nada. Ni un cambio de tono en mi voz, ni una grieta emocional que pudiera aprovechar. Su siguiente jugada fue más teatral, se vistió con el mismo vestido azul de nuestra primera cita y se perfumó con aquella fragancia que solía impregnar el aire del auto. Yo solo comenté, sin dejar el tono profesional que me caracteriza. Te ves bien para tus planes de esta noche. Y volví a mis podcasts sobre inversiones, como si hablara con un colega de oficina. Cuando finalmente estalló en lágrimas, diciendo que se sentía sola, desconectada y que nuestra amistad no era suficiente, la escuché sin alterar mi calma. ¿Podrías unirte a algún grupo de actividades?, le sugerí. Hay un colectivo de cerámica en el centro y el centro comunitario organiza encuentros sociales. También podrías adoptar una mascota, suelen ayudar mucho con la soledad. No había sarcasmo ni burla. Mis palabras eran sinceras, incluso empáticas, pero completamente libres de implicaciones sentimentales. Ya no quedaba apego, solo respeto y distancia. 4 meses después de su confesión, cuando llegó el momento de renovar el contrato del loft, decidí cerrar el ciclo. Durante el desayuno, le comuniqué mi decisión con la misma serenidad con la que reviso una proyección contable. Compré un apartamento de una habitación en el distrito financiero. Cierro el próximo mes. Ella me miró en silencio, pálida, con la taza de café inmóvil entre las manos. En su rostro se dibujó la expresión de alguien que acaba de recibir un informe de auditoría lleno de pérdidas irreparables. Y por primera vez, comprendí que no era crueldad, sino consecuencia. Cada decisión tiene su balance final, y el nuestro acababa de cerrarse. Su taza de café quedó suspendida a mitad de camino hacia sus labios cuando comprendió lo que aquello significaba para su situación de vivienda. ¿Compraste un lugar sin decirme nada?, preguntó, con la voz subiendo de tono mientras el pánico comenzaba a dibujarse en su rostro. Levanté la vista de los documentos inmobiliarios que estaba revisando, genuinamente sorprendido por su reacción. Te mencioné hace unas semanas que estaba viendo algunos condominios. Cuando me preguntaste qué haría el fin de semana, respondí con calma. No sabía que necesitabas actualizaciones sobre mis decisiones financieras personales. La distinción era importante. La compra del condominio había sido un asunto estrictamente mío, igual que cualquier decisión relevante que uno comparte con un amigo, no con alguien que tenga voz en ella. Ya no buscaba su aprobación ni su opinión, porque esas cosas habían dejado de tener peso en mi vida. ¿Y qué pasa con nuestro contrato de arrendamiento? ¿Qué pasa conmigo?, preguntó, mirando alrededor del loft que habíamos compartido durante 2 años. Ese espacio que ella asumía sería nuestro hogar indefinido, incluso después de haber redefinido la relación. Tu nombre no figura en el contrato, le aclaré, volviendo a concentrarme en mis papeles. Ya le di aviso al propietario de que no renovaré. Tendrás que decidir si deseas continuar tú sola o buscar otra vivienda. Si lo necesitas, puedo servirte como referencia para nuevas solicitudes de alquiler. Esa misma noche, después de pasar el día calculando costos de renta y enfrentarse a la realidad de que los $3.000 mensuales del loft superaban con creces los ingresos de su estudio de cerámica, su confesión estalló con desesperación. Ethan, creo que cometí un terrible error, dijo, sentándose frente a mí mientras yo organizaba mi cronograma de mudanza en una hoja de cálculo. He estado pensando en lo que dije, en mis sentimientos, y me di cuenta de que estaba equivocada. Te amo. De verdad te amo, y quiero que lo intentemos de nuevo. Guardé el archivo y la miré directamente, con la atención que uno le brinda a un amigo que atraviesa una crisis personal. Suena a que estás lidiando con mucho estrés, respondí con genuina preocupación. Es normal que en momentos de cambio la gente reconsidere decisiones pasadas. Mi tono analítico y clínico, más propio de un consejero que de un exnovio, la hizo cambiar de estrategia. Estoy diciendo que quiero estar contigo otra vez, de verdad. Quiero que vivamos en el nuevo lugar y volver a como estábamos, insistió. Reflexioné unos segundos, procesando sus palabras con la misma lógica que aplico en mis reuniones con clientes. Aprecio que compartas tus sentimientos, le respondí con paciencia, pero mi capacidad de amar de forma romántica requiere reciprocidad desde el inicio. Hace 6 meses tú dejaste claras tus limitaciones, y yo me adapté permanentemente a eso. Me ofreciste amistad, y amistad es lo que tenemos. Cuando me rogó que le diera otra oportunidad, le entregué una carpeta organizada con un desglose detallado de gastos, depósitos, servicios y costos de mudanza que tendría que cubrir por su cuenta.
Dentro, incluí una lista de apartamentos asequibles que había investigado durante mi hora de almuerzo. Quiero asegurarme de que tu transición sea sencilla, le dije, ofreciéndole el documento. Marqué los lugares que aceptan mascotas, por si decides adoptar ese compañero terapéutico del que hablamos. Esa carpeta representaba horas de búsqueda, buena voluntad y cero intención de reconciliación. Siena la sostuvo entre las manos con la mirada vacía, como si sostuviera el símbolo de todo lo que había perdido. Fue entonces cuando comprendió que mi amistad seguía intacta, pero que en ella ya no existía ningún resquicio de vulnerabilidad emocional ni deseo romántico. El día de la mudanza, quise hacer un último gesto. Le entregué una elegante caja de joyería de caoba, tallada a mano por un artesano local. En su rostro apareció un destello de esperanza, una ilusión frágil que se desvaneció al abrir la tapa. Ethan, ¿qué es esto?, preguntó con las manos temblorosas, tal vez esperando un anillo o una propuesta de reconciliación. Un regalo práctico para ayudarte en esta nueva etapa, respondí con serenidad. Dentro no había joyas, sino las llaves y el contrato de un pequeño estudio que ya había alquilado a su nombre, con el primer mes pagado. ¿Me conseguiste un apartamento?, susurró, revisando los papeles con la incredulidad de quien recibe un diagnóstico que no esperaba. Quise asegurarme de que tu paso hacia la independencia fuera fluido, expliqué. El lugar tiene buena luz natural para tu trabajo, el alquiler está dentro de tus posibilidades y está cerca del transporte público. También añadí contactos de talleres de cerámica locales que podrían servirte para hacer nuevos vínculos y generar ingresos extra. Su expresión pasó del desconcierto a una mezcla de gratitud y decepción, comprendiendo que le estaba ofreciendo apoyo logístico, no amor. Había eliminado con precisión quirúrgica cualquier rastro de dependencia emocional o económica, y lo había hecho respetando al pie de la letra su decisión de mantener una relación basada únicamente en la amistad. Cuando cargaba la última caja en mi Tesla Model S, que también había comprado sin consultarle, porque los amigos no toman decisiones financieras conjuntas, ella se acercó con la mirada perdida. ¿De verdad te estás yendo? ¿Completamente?, preguntó, como si aún esperara una señal contraria. Me fui hace 6 meses, respondí con calma, cuando aclaraste tus sentimientos. Desde entonces solo he respetado tus límites. Te trato exactamente como pediste, como alguien por quien tengo aprecio, pero no amor. La ironía de todo aquello era evidente. Había conseguido exactamente lo que pidió, una relación sin vínculos románticos, sin expectativas, con respeto y distancia. Esa noche, mientras el auto avanzaba por la avenida iluminada, miré por el espejo retrovisor una última vez. El edificio se hacía pequeño a la distancia, igual que lo que alguna vez fuimos. Sentí una mezcla de alivio y cierre. No había rencor, solo una claridad tranquila. Había aprendido que amar no siempre significa quedarse, a veces significa retirarse a tiempo. Con el anillo que nunca entregué guardado en la guantera y un boleto de avión en mi bandeja de entrada, decidí que era hora de invertir en algo distinto, mi propia vida. No necesitaba cruzar océanos para huir del pasado, bastaba con no volver atrás. Tiempo después, supe que Siena se había mudado a un pequeño taller en las afueras de la ciudad. Nunca volvió a hablarme, pero un amigo común me contó que sus piezas comenzaron a venderse bien. Me alegró saberlo. Tal vez, en el fondo, ambos terminamos encontrando lo mismo, independencia.